Hola, soy Guillermo Barrientos, les doy la bienvenida al canal. En este video vamos a hablar de sustratos en el acuario plantado y me quiero enfocar especialmente a explicar los factores de los cuales depende la idoneidad del suelo como apto para el desarrollo de las plantas, ¿ok? Voy a tratar de integrar conceptos provenientes de distintas fuentes que por cierto pueden revisar en la descripción de este video de la manera lo más sencillo que pueda. También resumir un poco lo que ha sido mi experiencia y finalmente compartir con ustedes cuál es la fórmula que utilizo en mis acuarios. Bien, para comenzar hay algunos puntos que me gustaría tocar. El primero, que en cuanto al sustrato, distintos caminos nos pueden conducir a buenos resultados. Lo interesante es saber qué es lo que tienen en común distintas fórmulas para que realmente funcione y cuáles son los factores que debemos vigilar para que el sustrato envejezca sanamente como es debido, ¿ya? Que es de lo que va a tratar este video. Otro punto es que normalmente se dice que hay plantas que captan los nutrientes preferentemente por las raíces, mientras que otras lo hacen preferentemente por las hojas, ¿ok? Sin embargo, y aunque por supuesto puede haber matices, en mi experiencia, en mi observación, no doy mucha importancia a esa distinción, puesto que he notado que las plantas que se supone captan los nutrientes mayoritariamente por la raíz, como es el caso de las plantas de roseta, de todas maneras responden muy bien y muy notoriamente al abonado en la columna de agua, ¿ok? Y asimismo las plantas que debieran captar los nutrientes mayoritariamente por las hojas, como es el caso de las plantas de tallo, de todas maneras responden muy bien a la presencia de un sustrato favorable, ¿ok? Entonces considero como una generalidad que las plantas acuáticas serían permeables en toda su superficie. Por lo tanto, el sustrato es importante, pero desde mi punto de vista es complementario al abonado en la columna de agua. Y entonces, ¿por qué preocuparnos de este asunto si, aun con un sustrato inerte, pero una adecuada técnica de nutrición en la columna de agua, puedes lograr un buen resultado? Ya, es cierto que un sustrato inerte, mientras tenga buenas propiedades mecánicas, ojo con eso, ya vamos a hablar sobre cuáles podrían ser esas propiedades, puede, por así decirlo, envejecer de buena forma y con el tiempo adquirir propiedades fértiles, ya con el acúmulo de materia orgánica, detritus y la colonización bacteriana, que es lo que le da al suelo la capacidad de procesar todo lo que va captando para presentarlo a las plantas, ¿ya? Además de que ese material orgánico procesado, ese humus natural que se forma, también tiene propiedades fértiles. Sin embargo, si es que buscas el máximo resultado, sí que vale la pena el preocuparse de contar con un sustrato fértil desde el comienzo, ¿ok? Que lejos de complicar las cosas nos va a facilitar la obtención de mejores resultados en menores tiempos. De hecho, encuentro que una ventaja importante que tiene el uso de sustratos fértiles es que va a acortar los tiempos en los cuales alcanzas ese estado en que las plantas dominan el acuario. Constituiría una especie de empujón inicial, un plus, al desarrollo de las plantas, cosa que se agradece sobre todo durante el primer periodo del acuario, que es el periodo más complicado de todo acuario, puesto que las plantas todavía se están recuperando de ese estado de shock que les implica el haber sido trasladadas desde una situación anterior, todavía están estableciendo sus ritmos de consumo, el acuario es más susceptible en esa fase a la aparición de algas. Entonces, el hecho de que las plantas puedan contar con nutrientes una vez que sus raíces avanzan por el sustrato, ciertamente es una ayuda, facilita las cosas y hace que el acuario sea menos dependiente de lo que es el abonado de la columna de agua durante esa fase que es tan delicada. Por otra parte, ya vamos a ver que un sustrato idóneo tiene la capacidad de captar nutrientes desde la columna de agua, ¿ok? Lo cual es bueno si, por ejemplo, las plantas se encuentran ante una eventual situación de escasez, ¿ok? El contar con esta reserva. Esto independiente de que el suelo pueda estar además, por así decirlo, precargado de algunos nutrientes, ¿ya? Compuestos nitrogenados en el caso del uso de algunos elementos orgánicos o hierro en el caso de las arcillas ferruginosas, que otorgarían ese efecto de empujón inicial al cual nos hemos referido. Ahora bien, por supuesto estos nutrientes se pueden ir agotando, ¿ya? Sin embargo, gracias a esta capacidad del suelo de atraer otros nutrientes es que iría formando esta reserva, se va cargando. Y esta capacidad en un sustrato inerte, por supuesto, se va a demorar mucho más en establecerse, ya que no dependerá de este, sino de la materia orgánica que se va depositando y de las comunidades de microorganismos que se van asentando. Entonces, en el largo plazo puede que un sustrato fértil no haga una gran diferencia con respecto a un sustrato inerte, ¿ok? Sin embargo, sí la hace durante el primer periodo del acuario. Yo diría que por lo menos los primeros 6 meses. Entonces, tenemos buenas razones para el uso de sustratos fértiles en el acuario plantado. ¿Ya? Facilita la obtención de resultados en menores tiempos, es decir, a corta tiempos. Puede presentar de inmediato disponibles nutrientes para las plantas y además tiene esta capacidad de atraer otros elementos, con lo cual va formando una reserva. Y este sustrato tiene que poseer algunas propiedades y considerar algunas variables, que es lo que vamos a comentar a continuación.
El primer aspecto, y que por cierto se relaciona con muchos otros dentro del suelo, es la porosidad, ¿ok? Es súper importante que el suelo sea poroso, que tenga cierta capacidad de flujo, que sea permeable. Y esto a su vez guarda relación con el tipo y tamaño de grano. Si los granos son muy finos, por una parte es bueno, ya que va a haber mucha superficie disponible para el asentamiento bacteriano, pero si ya son demasiado finos, el espacio intergrano, al ser muy fino también, muy fácilmente se puede obliterar, ¿ok? Se tapan los poros, con lo cual va perdiendo porosidad, va a ser más fácil que se compacte, se va a volver más anaeróbico. Y nada de eso es deseable en la situación del acuario plantado. Si por el contrario los granos son muy gruesos, puede que gane porosidad, ¿ok? En mayor o menor medida según la regularidad del grano, pero por otra se va a empobrecer en cuanto a la superficie disponible para el asentamiento bacteriano y además no va a ofrecer una sujeción adecuada a las raíces. Entonces, una granulometría adecuada que promediaría esto de la porosidad con la relación superficial estaría en torno a unos 3 milímetros. Incluso agregaría, aunque con una dosis de opinión personal también, de que para un buen enraizamiento y adecuada comodidad de manejo se requiere cierto peso, ¿ya? Si los granos son muy ligeros, en lo personal me parece muy incómodo para su manipulación, sobre todo si haces paisajismo, quieres recrear relieves, como que los granos no se quedan bien donde tú los dejaste. Y por otra parte, las plantas, si bien pueden enraizar bastante, de todas maneras es más suave el enraizamiento, es más fácil desplantarlas, ¿ok? Y finalmente, hay algunas plantas de raíces muy finas, pasa con algunas tapizantes, tales como el Echaris, Hemianthus calichitroides, etcétera, que realmente se nota que les cuesta enraizar en sustratos de grano muy ligero, y más aún si el grano es grueso. Aunque debo decir que esto tampoco es un absoluto, ¿ok? O sea, conozco el caso de acuaristas que tienen muy buenos resultados con sustratos cuyo grano es muy ligero, poroso y de un tamaño de grano que también es mayor al que a mí me gusta. Pasa, por ejemplo, con algunos sustratos de arcilla expandidas, como es el caso de la Arlita, la cual, por cierto, utilizo, pero con otra finalidad, ya les voy a comentar cómo. Sin embargo, por el tema de la ligereza, el peso y la comodidad de manipulación, prefiero que la porosidad no sea tanto a expensas del grano y que el grano no sea muy grande, sino que el espacio intergrano sea el adecuado debido a una correcta elección de la granulometría. Ahora bien, aunque a mí me gusta utilizar gravilla, silicia, rubia, común y corriente, un tipo de gravilla que tiene muy buenas propiedades mecánicas porque es porosa pero además tiene peso y el grano es más irregular que la gravilla silicia que yo normalmente utilizo, es la gravilla volcánica. En el pasado hice varios montajes con gravilla volcánica y con el tiempo dejé de hacerlo simplemente porque me gusta usar en mis acuarios zonas de grava desnuda como elemento cosmético, ¿bien? Y que esas zonas sean claras. Entonces, por simplicidad, para no preocuparme de la delimitación y que se mezclen, es que continué utilizando gravilla silicia rubia, ¿bien? Además de que es fácil de conseguir, es barata, también ese tipo de razones. Pero sí es cierto que la gravilla volcánica considero que tiene mejores propiedades mecánicas. Bien, el siguiente punto también guarda relación con el anterior, la porosidad y otras propiedades mecánicas, y vendría siendo la condición aeróbica del suelo y la manera en que envejece o se procesa el material orgánico. Y es que se podría decir que en el espesor del suelo hay una gradiente de oxígeno, ¿ok? Las capas superiores serían más aeróbicas y las capas inferiores serían más anaeróbicas. Esto es más crítico, por supuesto, entre mayor sea la altura del sustrato. Si tú tienes un sustrato bajito de unos 5 centímetros, por ejemplo, no va a ser tan crítico, sobre todo si tienes buena circulación en la columna de agua. Pero si tienes zonas muy altas, según el diseño de tu acuario, por ejemplo 20 centímetros, claro que va a ser más crítico. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la materia orgánica? Tanto la que se va depositando como la que, según la formulación del suelo, puede contener desde un inicio, que demanda oxígeno para su sana descomposición, ¿ok? Que vendría siendo la aerobia. Si no lo tiene, va a optar por la vía anaerobia, que no es deseable puesto que va a producir un acúmulo de metabolitos que, superada cierta concentración, pueden ser tóxicos para las plantas, ¿ok? Y nos vamos a encontrar con zonas malolientes o que cuando desplantas una planta aparecen las raíces negras, ¿ok? Y es por eso. Entonces es deseable que el sustrato sea aeróbico, sin embargo tampoco debe ser excesivamente aeróbico. Ya es el tema que teníamos en el pasado con los filtros de placa. Por supuesto mi primer acuario fue con filtro de placa accionado por una bomba de aire, con lo cual en el fondo lo que hacías era transformar el sustrato en el material filtrante. Sin embargo, en esa situación, y sobre todo si tenías la bomba de aire calibrada a un alto flujo, el suelo se mantenía muy aeróbico, no daba chance a la putrefacción, pero el contra es que altera la biodisponibilidad de algunos nutrientes que en esa condición van a permanecer secuestrados en forma de óxidos insolubles. Bien.
Ahora, tampoco debemos olvidar la acción de las propias raíces de las plantas en la oxigenación del suelo, ¿ok? Y es que las raíces de las plantas efectivamente tienen la capacidad de liberar oxígeno y por lo tanto pueden optimizar esta condición aeróbica aún en un suelo que no tenga mucha capacidad de flujo. Entonces el enraizamiento de una plantación sana también tendría un gran impacto en la salud del suelo, ¿ok? Y esta característica estaría todavía más acentuada en aquellas plantas que tienen la capacidad de emerger o de presentar hojas en la superficie del agua. El siguiente aspecto sería el potencial que tiene el suelo para captar y ceder nutrientes para las plantas. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la llamada capacidad de intercambio catiónico, en la cual destaca el rol de las partículas de arcilla y de humus, las cuales por su estructura tienen la capacidad de exponer cargas negativas que atraerían cationes que para nuestros fines serían nutrientes para las plantas. Esto estaría especialmente acentuado en la materia orgánica, ¿ok? En el humus. Sin embargo, por su estabilidad, es que sobre todo en el ámbito de los acuarios plantados se destaca mucho el rol de las arcillas. Además, debido a la fineza de sus partículas, es que estos elementos, entre otras características de interés, aumentan dramáticamente la relación superficial del suelo. Bien. Entonces, combinados con otros elementos u otros tipos de granos que colaboren con la porosidad, porque como capa única presentarían una tendencia a la compactación, es que forman una sinergia bien interesante que incrementa la actividad bioquímica del suelo. Finalmente, entre las distintas arcillas destaca entre los acuaristas aquellas que tienen la posibilidad de presentar, bajo ciertas condiciones de las cuales ya vamos a conversar, alguna fracción de hierro biodisponible. Y el último punto en el cual me voy a detener va a ser en el pH. Este influye en distintos aspectos de la dinámica del suelo, ¿ok? Por ejemplo, en la actividad bacteriana, en la biodisponibilidad que presentan algunos nutrientes y en otros fenómenos biológicos relativos a la absorción de estos nutrientes por parte de las raíces. Si el pH es muy alcalino, algunos nutrientes no se van a presentar en formas biodisponibles, mientras que si el pH es muy ácido, debido a una solubilización excesiva, algunos van a alcanzar concentraciones tóxicas, ¿ok? Entonces, en general se recomienda, pensando en las preferencias de la mayoría de las plantas, un rango en torno a la neutralidad, ¿ok? Y ojalá ligeramente ácido. Por ejemplo, de 6 a 7 o de 6,5 a 7. Ahora bien, en el caso de los acuarios plantados y sobre todo cuando inyectamos CO2, esto no debería ser un problema, puesto que normalmente manejamos rangos como los mencionados, ¿ya? Por otra parte, en la situación sumergida, muy probablemente exista cierto equilibrio entre el pH del suelo y el pH de la columna de agua, en lo cual también podrían influir otros factores como la porosidad, la altura del sustrato, el volumen total de sustrato, el grado de circulación en la columna de agua. Aunque como el movimiento del agua es más tenue en el espesor del sustrato que en la columna de agua, pudiera haber alguna diferencia, ¿ok? Hay un pH local en el sustrato con respecto a la columna, pero por ser una situación sumergida, pienso que es esperable, según estos factores, que se tienda a un equilibrio. Ahora, en relación a este tema, yo mismo tenía dudas con respecto a la disponibilidad del hierro contenido en los óxidos de las arcillas ferruginosas, ¿ok? Así que hice un experimento súper simple, consistente en colocar en vasos con agua distintas arcillas, ya una arcilla de cerro, una arcilla que es la GREA para escolares, y también la mezcla que normalmente uso en determinadas proporciones de arcilla, humus, turba, gravilla. Entonces, midiendo el hierro, para lo cual utilicé un test de cera, pude constatar que el resultado con las dos muestras de arcilla fue prácticamente el mismo, ¿ok? En función del tiempo y de la acidez, para lo cual fui añadiendo gotas de jugo de limón, se iban haciendo patentes las lecturas de hierro. Mientras que en el caso de la mezcla, sin añadir ningún otro ácido, ya solamente con el contacto de la arcilla con el humus y la turba, se pudo evidenciar en función del tiempo las lecturas de hierro. No indago más en este experimento para no alargar tanto el video, pero la conclusión fue que el hierro contenido en los óxidos de las arcillas ferruginosas puede presentarse en el sustrato, según el pH, disponible para las plantas. Bien, considerando todo lo que hemos conversado, es que paso ahora a comentarles qué es lo que utilizo en mis acuarios. Advierto que a este respecto yo soy súper a la vieja escuela, ¿ok? Aunque cada vez hay más opciones comerciales en nuestro país y yo también tuve experiencias con algunas marcas, además de que he visto los buenos resultados que están consiguiendo compañeros de afición con algunas de las disponibles en nuestro comercio. Y les coloco acá en pantalla ejemplos que me parecen destacables. Acá en Chile varios están utilizando sustratos de la marca Ista. Yo sigo confeccionando mi propio sustrato, ¿ok? Me gusta hacerlo. Y habiendo probado a lo largo de años distintas formulaciones y proporciones entre los elementos,
Me he quedado con dos mezclas de sustrato, que en realidad son dos versiones de una misma, ya lo vamos a comentar, que a mi parecer es tremendamente sencillo, ya que son pocos ingredientes y me ha otorgado muy buen resultado, ¿ya? Esta mezcla consiste en dos partes de arcilla, una parte de humus de lombriz, media parte de turba y todo combinado a homogeneizar con 7 partes de gravilla en su versión más concentrada, que es la que he utilizado en los últimos años, o 14 partes de gravilla en su versión más ligera o light, que es la que usé por muchos años también en distintos montajes en el pasado, ¿ok? Realmente todavía no sé cuál es la mejor, ¿ya? Por eso les coloco las dos versiones. La mezcla light tendría mayor porosidad y la más concentrada sería más nutritiva, ¿ok? Ahora, si se fijan, en ambos casos la mayor proporción es gravilla con respecto a los elementos fértiles, ¿ok? Entonces no hay un exceso orgánico ni tampoco un exceso arcilloso. Y yo creo que esa sería una de las razones por las cuales me funciona tan bien y parece ser tan estable en el tiempo, ¿ya? Yo sé cuando un sustrato realmente anda bien, cuando además de que soporta un buen crecimiento a lo largo del tiempo, cuando desarmo el acuario, por ejemplo, luego de 2 años de funcionamiento, el sustrato huele a rosas, ¿ya? No hay zonas de putrefacción, no hay zonas malolientes, ¿ya? Eso quiere decir que el sustrato estuvo bien hecho, ¿bien? Mientras que el fracaso del sustrato es cuando tú desarmas el acuario y pesquisas zonas malolientes, putrefacción, raíces negras. Todos ellos problemas que con las mezclas que uso, y lo sé porque ya he armado y desarmado suficientes acuarios como para poder decirlo, simplemente no tengo, ¿bien? Bien, esta mezcla suelo prepararla en un recipiente aparte y voy humedeciéndola, cosa de que se combinen bien los elementos. La voy rociando con agua o la hago con la gravilla húmeda, ¿ya? Y según el diseño del acuario donde van a ir las plantas, donde voy a colocar más de esta mezcla. Posteriormente la cubro con una capa de gravilla para aislar la mezcla de la columna de agua. Ahora, si el diseño del acuario implica relieves o zonas donde el sustrato es muy elevado, entonces ocupo 3 capas. Una capa basal de algún elemento poroso de grano grueso, generalmente uso arlita, de la que se usa para hidroponía y que venden por sacos, ¿ok? Una capa intermedia, que es la mezcla fértil propiamente tal, y finalmente una capa de solo gravilla, que es la que va a aislar toda la columna de agua, ¿ok? Ahora, una desventaja de mi sustrato es que me implica un cierto cálculo mental de las alturas de las capas antes de ponerme a moldear el suelo según el diseño, ¿bien? Mientras que un sustrato comercial de capa única carece de esa dificultad adicional y resulta más cómodo si quieres ir directo al paisajismo. En mi caso estoy tan acostumbrado que la verdad no me afecta mucho, pero sí tengo que hacer esa advertencia, ¿bien? Y para finalizar, comentar una inquietud que veo se repite bastante, que es en relación a la duración del sustrato fértil, ¿ok? ¿Cuánto dura? ¿Tengo que cambiarlo? ¿Tengo que desmontar el acuario? Son preguntas que se repiten bastante. Y la respuesta es que todo sustrato de estas características se va a ir empobreciendo de algunos elementos a la vez que se va a ir enriqueciendo de otros, ¿ok? Va a ir cambiando con el tiempo, va a ir madurando. Lo importante es que tenga un envejecimiento sano, por así decirlo, sin putrefacción. Por eso es importante la formulación y los factores de los cuales hemos tratado en este video. Además de que siempre está la posibilidad de complementar el sustrato con distintos tipos de pastillas nutritivas, las cuales es ideal que sean de liberación lenta. Y finalmente considerar que con el tiempo pueden ser necesarios otros cuidados, como por ejemplo ir pinchando con un palito las zonas del suelo que se van compactando por el acúmulo de detritus, ¿bien? Y también a veces pasa que con el enraizamiento excesivo de determinados tipos de plantas, por ejemplo con los grupos de criptocorines, a veces puede ser necesario retirar individuos completos para ir descompactando el sustrato. Aunque con esto último ya me estoy refiriendo a una situación de muy largo plazo cuando un grupo de plantas está demasiado denso, ¿ok? Entonces, desde mi punto de vista, el sustrato no tiene una fecha de caducidad determinada, va a depender mucho de los cuidados y el envejecimiento del sustrato no constituye una razón suficiente como para desmontar el acuario. Siempre está la posibilidad de enriquecer el suelo con pastillas nutritivas, además de que, como mencioné al inicio, todo esto es complementario al abonado en la columna de agua. Entonces, con los cuidados debidos, el sustrato debiera poder mantenerse a lo largo del tiempo y envejecer sanamente, ¿ok? Así que bien, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Chau.